Adelante, Padre David. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar directamente con nuestro tema y posteriormente vamos a hacer un momento de oración. Después de contemplar la grandeza, la dignidad con la que Dios ha querido dotarnos, crearnos a los seres humanos, vamos a hacer un paréntesis en nuestro tema para hacer un momento de oración. Como ustedes pueden darse en su manual, el tema número 9 es el tema de la dignidad de la persona humana. Y como ya nos decía el padre Fortino Barrueta, la dignidad de la persona humana es el principio rector de toda la doctrina social de la Iglesia. En algunos apuntes, en algunos manuales, cuando encuentren estas siglas, DSI en mayúscula, nos estamos refiriendo a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, a través de este principio rector de la dignidad humana, afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Esas otras siglas, CDS, corresponden al compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un documento fruto de una petición del Papa San Juan Pablo II, quien pidió a un equipo de especialistas que pudieran compendiar en un solo volumen, es un libro un poquito así gruesito, como un catecismo de la Iglesia Católica, pudieran compendiar todo el contenido de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, CDS significa compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces decíamos, este principio de la doctrina social de la Iglesia afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Fíjense, inviolable dignidad. Y nos encontramos que se refiere a la correcta concepción de la persona humana de su valor único, porque el hombre en la tierra es la sola criatura que Dios ha querido por sí misma. No hay ningún otro ser sobre la tierra que se pueda comparar al ser humano y a quien Dios haya querido por sí misma. Así podamos discutir si el delfín, si el elefante son los animales más inteligentes, o el perrito, el mejor amigo del hombre, o etcétera, o la madre naturaleza. No hay ningún otro ser que pueda tener este valor que tiene el ser humano. Hace algunos meses estuve siguiendo por un trabajo de investigación la prensa, concretamente el Sol de Toluca, y me di cuenta que había una serie de propuestas y también de demandas de algunos colectivos para defender los derechos de los perros, por ejemplo, o los derechos de los bosques. Eso no es posible. Es decir, los derechos son de la persona humana, no de los animales o no de las cosas que Dios ha creado. Vamos a ver que es muy importante cuidar la casa común, es muy importante también cuidar y respetar las diferentes especies, pero ninguna tiene un valor como lo tiene la persona humana. Y lo mismo tendríamos que considerar para las relaciones humanas. Fíjense que hace tiempo que estaba muy fuerte el debate acerca de la ideología de género. Cuando digo muy fuerte, estaba por todos lados, en las noticias, etcétera. Se llegaron a presentar incluso algunos modelos de familia, incluso en una infografía se colocaban con dibujitos cómo estaban constituidas las familias y decían que se consideraba una familia una persona con su mascota. Y así, aunque algunos de nombre o de cariño o de broma digan, pues es que refiriéndose a la mascota es que él es tu papá, eso no puede ser posible, porque la dignidad de la persona humana es única.
Por eso la vida humana es considerada, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sagrada e inviolable. Todas estas afirmaciones que acabo de repetir están en su manual tal cual, así como las acabamos de escuchar. La grandeza de la persona humana. El hombre y la mujer son imagen de Dios, no solamente el varón, el hombre y la mujer. Y ambos hemos sido creados de acuerdo a un modelo, que es el modelo del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. A las mujeres les gusta mucho contar ese chistecito de decir que Dios hizo primero al hombre porque echando a perder se aprende, pero no, ¿verdad? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con la misma dignidad y con el mismo valor. Y algunos han insistido mucho en una especie de metáfora de decir que Dios no hizo a la mujer de la cabeza para que se sintiera superior al varón, o no la hizo de los pies para que el varón la quisiera pisotear, sino que la hizo de una costilla para indicar la igualdad en dignidad que tienen el varón y la mujer. Bueno, esa es una metáfora que alguien se inventó y que parece pues, ser muy interesante. Entonces, la grandeza de la persona humana viene por la unidad del ser humano, por el llamado a la trascendencia del ser humano, porque algunos de las afirmaciones que van a hacer los papas en relación a este tema es que dicen que algunos llegan a decir pues que el hombre no trasciende. Hace algunos años hubo dos noticias que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos era la muerte de una persona que se llama Luis de Alba, que fue luchador en 1968, un luchador social, que se quitó la vida. Y entonces algunos alababan, decían, él tomó la decisión más suprema que puede tomar el ser humano, decidir el momento en el que puede quitarse la vida. Hablando como si fuera algo muy virtuoso, una conquista del ser humano y una gran valentía y un acto de libertad por haber hecho eso, pero sabemos que no, porque el hombre tiene una dimensión trascendente. Y también hace poco, también hubo un caso también muy sonado, ¿verdad? De una persona que tomó una decisión más o menos semejante. Me parece que fue un expresidente de Perú que fue por allí descubierto en algunos casos de corrupción y decidió quitarse la vida para no ver deshonrada su dignidad y la trayectoria que según él había tenido. Este tipo de situaciones llevan de repente a los seres humanos a tomar este tipo de decisiones, porque dicen que más allá no hay nada, que no trascendemos. Entonces, por eso es muy importante poder descubrir a través de la doctrina social de la Iglesia, a través de lo que podríamos llamar la antropología teológica, que es precisamente lo que Dios nos ha revelado acerca del ser humano, que el ser humano es trascendente, no es nada más inmanente, no nos vamos a quedar nada más aquí en la tierra y no se termina nuestra existencia nada más aquí en la tierra. Recuerden lo que decía San Agustín, que es la vida es muerte, porque cada día que pasa estamos más cerca del día que vamos a morir. ¿Y qué es la muerte? La muerte es vida, porque damos nosotros un paso a la vida que Dios nos promete. La grandeza del ser humano también se debe a su carácter relacional. También le llamamos nosotros la sociabilidad. Nos fascinan estas historias de Tarzán o Robinson Crusoe, pero ahí mismo nos damos cuenta que el ser humano no puede vivir sin relación a otros. Necesitamos vivir con otros, junto con otros. Por eso también tendríamos que ir tratando de prevenir esa cultura donde algunas personas de repente piensan como una decisión vivir la soltería, pero no como una vocación, vivir la soltería, pero no como una vocación, sino más bien por una creencia
de que más vale vivir solo que mal acompañado, pues eso no puede ser posible en la vida del ser humano. También tenemos que la grandeza de la persona humana se debe a la libertad que el ser humano tiene, incluso que Dios nos permite no estar de acuerdo con Él o no querer estar con Él. Y también, a pesar de todo eso, se nos habla de el mal y el pecado, que también antropológicamente es una herida muy fuerte, muy grande que tiene el ser humano y que solamente pues la podemos superar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que aparece desde la Rerum Novarum, que aparece también en este documento al que hacía referencia el padre Fortino, la Redemptor Hominis, que fue el documento inicial de San Juan Pablo II, la dignidad del ser humano se engrandece por la redención, porque el Señor nos ha redimido, nos ha salvado. Y la Rerum Novarum insiste, por ejemplo, que esta grandeza se debe al carácter bautismal. Cuando Dios nos adopta como hijos en el bautismo, eleva la dignidad del ser humano. Y si ya por el hecho de existir nosotros tenemos una dignidad que debe de ser respetada, pues desde la perspectiva teológica, el hecho a que Dios nos llame a ser otros Cristos por medio del bautismo, todos los bautizados, pues eso todavía engrandece más la dignidad del ser humano. Y luego también podemos hablar en este tema de la dignidad humana, que promover la dignidad humana pues es una tarea fundamental de la Iglesia. ¿Y cómo hace la Iglesia esta tarea? Denuncia, educa y previene. Y no podemos nosotros, pues, digamos, hacer caso omiso de esta tarea que nosotros hemos recibido como Iglesia. De tal manera que la Iglesia siempre está dispuesta a confrontar ideologías reductivas de la vida y del destino del ser humano porque ofuscan esta imagen que nosotros podemos descubrir desde el libro del Génesis. Vamos, desde los primeros temas del catecismo que los niños aprenden, que estudian la creación. De tal manera que la Iglesia hace un esfuerzo por denunciar constantemente las violaciones de la persona humana. A veces con una autocrítica podríamos decir, hay violaciones a la dignidad de la persona y de repente la Iglesia como que guarda silencio, como que no habla, como que no dice nada, o a veces se tarda en responder. Y cuando hablo de la Iglesia, me refiero a la Iglesia jerárquica, pero también a cada uno de nosotros que solamente vemos y callamos, o que de repente nos salimos de no cumplir con aquella responsabilidad social que tenemos y no somos capaces de denunciar las violaciones a la persona humana. ¿Cómo hace también la Iglesia esta promoción de la dignidad del ser humano? Pues a través de la conciencia. Es una forma como se difunde el conocimiento, la toma de conciencia del ser humano, en el hombre y la mujer acerca de su vocación, que es una vocación trascendente. Y también la Iglesia invita a la fraternidad, especialmente con el pobre y con el que sufre. Esto lo realiza, pues sabemos, fundamentalmente a través de su tarea asistencial. Bueno, aquí yo quisiera que en este momento viéramos un video que le he pedido a Alice que tenga ahí, de un centro que se llama Centro Pro de Defensa de los Derechos Humanos, que es un trabajo que ya lleva 30 años, encabezado por los jesuitas de México, y que nos hablan de cómo la Iglesia, en general, busca la defensa de los derechos humanos. Hay algunas diócesis o arquidiócesis que también tienen centros de defensa de los derechos humanos. En nuestra arquidiócesis de Toluca también hay una dimensión que se llama de los derechos humanos y que el señor obispo ha encomendado al padre Emilio Segura y que en colaboración con el licenciado Gerardo Pérez, pues también tratan de promover la cultura del conocimiento y la vivencia de los derechos humanos.
Vamos entonces a ver este video y continuamos nuestro comentario. Somos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo de mujeres y hombres que defendemos a personas cuyos derechos han sido pisoteados y que buscan justicia. Soñamos un México en que la justicia funcione para todos. un México en el que se acabe con la impunidad y la corrupción. Un México en el que no se fabriquen culpables usando la tortura. Un México en el que no desaparezca nuestra juventud. Un México en el que las ejecuciones sean cosa del pasado. Un Estado democrático, con policías profesionales que nos rindan cuentas. Un país con instituciones que investiguen verdaderamente y hagan justicia. Un territorio en el que se respeten las decisiones de los pueblos. En suma, un país más justo, donde se cuide la vida de todas y todos. Somos una obra social de la Compañía de Jesús, nacida en 1988. Entonces, como ahora, el dolor, la esperanza y la dignidad de personas más Han desfavorecidas sido el motor de nuestro trabajo. Buscamos, sí, Justicia y y verdad. Para las causas que acompañamos, pero también cambios de fondo en las instituciones y en la sociedad. Al acompañar a las personas y grupos y comunidades que nos confían sus dolores frente a instituciones que niegan la justicia, Buscamos que nuestro trabajo sea completo y profesional. tejiéndolo con 4 hilos. 1. Brindando asesoría legal y gratuita y asumiendo la defensa jurídica en casos de violaciones a derechos humanos. 2. Cuando se niega la justicia en México, llevando los casos a los mecanismos internacionales como la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 3. Impulsando la conformación de grupos y personas con capacidad para conocer, defender, organizarse alrededor de sus demandas en derechos humanos. 4. Promoviendo que en la sociedad se hable no solo de las causas que acompañamos, Sino de la importancia de los derechos humanos para la vida digna. Desde que surgió el Centro PRO, la solidaridad, la colaboración y las alianzas desde múltiples formas y latitudes nos ayudan a acompañar a las personas en los momentos de mayor sufrimiento y abuso. Súmate, Súmate. Súmate, súmate difunde nuestra información, acude a nuestros eventos. realiza trabajos voluntarios con nosotros. o haz un donativo. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Sigamos caminando hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Como les decía, hay muchas diócesis, arquidiócesis. En este caso, pues dependiendo de la Compañía de Jesús, nosotros decimos de los jesuitas, este Centro PRO de Defensa de los Derechos Humanos es un ejemplo de lo que hace la Iglesia. Decíamos, no tenemos que pensar solamente en la Iglesia jerárquica, sino en todos los que formamos parte de la Iglesia, que podemos participar en esta tarea de denuncia, educación y de prevención. Hace algunos años, no muchos, la Universidad Pontificia de México organizó un encuentro con varios proyectos de construcción de paz. Me tocó participar con algunos laicos aquí de la arquidiócesis y después de darnos unas conferencias nos pasaron a vivir unos talleres para conocer varios proyectos y uno fue el Centro PRO. Entonces pasé al Centro PRO y unos voluntarios nos daban un curso, nos explicaban con manzanas de manera muy didáctica lo que son los derechos humanos. Entonces eso es muy importante, promover esta cultura y les digo, gracias a Dios en nuestra arquidiócesis tenemos esta dimensión que fue a petición del obispo por allá en el año 2009, en donde hubo acontecimientos semejantes a los que pudieron ver ustedes en las noticias el día de ayer, ¿verdad? Muy graves en la zona del sur del Estado de México, de asesinatos, de violaciones, de pisoteo a los derechos humanos de las personas. Entonces, pues tenemos ese trabajo y es una tarea
que también tendríamos que hacer nosotros desde la pastoral parroquial, porque es una tarea de la iglesia, lo descubrimos aquí en nuestro manualito. Bueno, y entonces decíamos, la dignidad humana necesariamente nos lleva a reflexionar acerca del tema de los derechos humanos, y los derechos humanos son universales e inviolables, y no puede renunciarse a ellos por ningún concepto. Lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 153. Y la fuente de los derechos humanos se encuentra en el ser humano mismo y en Dios. Exigen ser tutelados individualmente y en su conjunto. Y ordinariamente, pues esta tutela, como lo dicen algunos principios fundantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen pues es al Estado, quien a través de esta Suprema Corte pues hacen ese intento por tutelar los derechos humanos de las personas. Una protección parcial de ellos no es reconocerlos. Los derechos humanos son universales e indivisibles, y también exigen pues ser arraigados en las culturas, profundizar su dimensión jurídica y que se asegure su pleno respeto. ¿Qué podemos decir acerca de que los derechos humanos son universales? Es eso que ustedes han escuchado y que ahora con estas manifestaciones que hubo el 18 de marzo, yo veía a alguien con una cartulina que decía todos los derechos para todas las personas. Eso significa que son universales. El principio de universalidad es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, afirmando que estos derechos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. ¿Y qué significa eso? De que son indivisibles, ¿verdad? Principio de interdependencia o indivisibilidad, que todos los derechos tienen el mismo valor y que conforman un todo. Todos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento y el ejercicio de uno de ellos implica necesariamente que se respeten y protejan los múltiples derechos que se encuentran vinculados. Por eso, si se dan cuenta, allí en la parte inferior de este círculo dice una protección parcial de los derechos humanos, pues no sería reconocerlos. Entonces, esta es la primera parte de nuestro tema, el tema de la dignidad de la persona humana. Y yo quisiera recomendarles, seguramente tienen ustedes un documento como este, bueno, puede ser el libro diferente, documentos completos del Concilio Vaticano II, y allí en concreto, en este documento que se llama la Gaudium et Spes, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, allí pueden encontrar el desarrollo de esta dignidad de la persona humana en el capítulo primero de una manera muy amplia. Entonces, pues este librito, si alguien se lo recomendó, si ya lo tienen por allí, pues no es para tenerlo guardado y dejarlo que se empolve, sino que podamos allí meditar en la dignidad de la persona humana. Entonces, yo quisiera ver si por allí me prepararon un video acerca del Salmo 8 que estuvimos viendo en la preparación del tema, si lo tienen, un video que es acerca del Salmo 8, que seguramente ustedes lo han escuchado, lo han rezado. Vamos entonces a hacer, por eso iniciamos directamente con nuestro tema, porque vamos a interrumpir ahora a hacer un momento de oración, dándole gracias a Dios por esta grandeza de la persona humana que Él nos ha brindado, que Él nos ha compartido. Ese no es uno que dice Salmo 8. A ver, pásame este librito que está ahí, el número 3. Es Salmo 8. Ahí decía Salmo 21. Ese no es el video, es el Salmo 8. Bueno, voy a decirlo yo. Aquí lo voy a ver en mi misal, digo en mi leccionario. Y vamos a pensar en esta grandeza del ser humano,
que Dios nos ha compartido, que nos ha hecho y que nos ha dado de manera completamente gratuita, pero al mismo tiempo vamos a tratar de tener presentes a las personas que por alguna violación de sus derechos no pueden reflejar la imagen de Dios o no se puede distinguir esa imagen maravillosa de Dios porque sus derechos son pisoteados. Les voy a pedir a ustedes que repitan, por favor, qué admirable, Señor, es tu poder. Repitan, por favor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Repetimos, qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de nuestro tema y vamos ahora a considerar lo que es los derechos humanos en la doctrina social de la Iglesia, que es la segunda parte que trabaja pues ese tema que ustedes tienen en su manual en el número 9. Y ahí el manual nos explica que la Iglesia se ocupa ampliamente de los derechos humanos. Y nos cita un primer documento que es del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris. Bueno, aquí lo encontré en un librito como este, que se llama Las Encíclicas del Mundo Moderno, y viene ahí este documento de Juan XXIII, aunque ahora ustedes pueden encontrar muy fácilmente en internet los documentos en una página que se llama Vatican Va, ahí lo tiene el documento completo. Vamos a fijar nada más en el número 44, que dice así la Pacem in Terris. Porque cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore también la de las propias obligaciones. De forma que aquel que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y de respetarlos. Podríamos decir, tanto las personas como los grupos, como los estados. Y luego también en este documento que ya veíamos, que ya les mostraba el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes número 26, allí nos dice el concilio, hablando de lo que se vivía en esa época, crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana. Y nos dice cosas básicas, el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho de la libre elección de Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la recta conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. Tenemos otra referencia en algunos mensajes del Papa Paulo VI, y este también es un mensaje fundamental que nos ayuda a entender el papel de la Iglesia en lo social.
Es un discurso que Paulo VI pronunció ante las Naciones Unidas en 1965. Y fíjense lo que el Papa, digamos, se atrevió con esa voz profética a decir en ese foro. Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad, y ante todo la libertad religiosa. Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, diríamos casi su carácter sagrado, porque se trata ante todo de la vida del hombre, y la vida humana es sagrada. Nadie puede osar atentar contra ella. Pero cuando hablamos aquí interrumpo un poquito, de que la vida humana es sagrada, no nos referimos solamente a la vida en el vientre materno, sino a toda la vida del ser humano. Nadie puede osar atentar contra ella. Es en vuestra asamblea donde el respeto de la vida, aun en lo que se refiere al gran problema de la natalidad, debe hallar su más alta expresión y su defensa más razonable. Vuestra tarea es hacer de modo que abunde el pan en la mesa de la humanidad y no auspiciar un control artificial de los nacimientos que sería irracional, con miras a disminuir el número de convidados al banquete de la vida. Y bueno, quienes vivieron en aquellas épocas, pues se acordarán que son las épocas donde surge, además de la minifalda, la píldora anticonceptiva, y entonces una especie de pensamiento de decir, como ya somos muchos y no alcanza el pan para todos, pues entonces hay que evitar los nacimientos. Y el Papa habla fuertemente para decir que más bien de lo que se trata, ¿verdad?, es de que abunde el pan en la mesa de la humanidad. Y tenemos una referencia también en la Centésimos Annus, que es un documento del Papa Juan Pablo II, pero vamos a pasar a un trabajo en grupos. Entonces, Alice, te voy a pedir que nos expliques cuál es la dinámica del trabajo en grupos, y les voy a pedir que se organicen para que nada más sea media hora de trabajo en grupos, y más o menos a las 8:05 podamos volver al pleno para que podamos hacer un compartir de lo que ustedes van a trabajar en los grupos. Entonces, Alice, ¿nos explicas, por favor, la dinámica? Sí. Bueno, se va a hacer por grupos, que cada uno de los grupos pueda tener un coordinador que sea el que da la palabra para tener un mayor orden. Se va a nombrar un secretario y él o ella va a anotar las respuestas y las va a enviar al grupo coordinador por correo o por WhatsApp. Y bueno, hay que leer en grupos todo este texto que se les estará compartiendo mediante el chat, y de ahí pueden descargarlo para poder, quien sea el representante, compartirlo. Y se va a dar solución a estas preguntas que vienen abajo, y después ya se estarán compartiendo las respuestas, como ya se había mencionado, a través del correo o de WhatsApp. En estos momentos se los voy a estar compartiendo. ¿Nos recuerdas qué va a pasar en nuestra pantalla, cómo entrar y cómo, para que no se vayan a ir? Sí, claro. Bueno, hermanos, les va a llegar una notificación que les va a decir que ha sido ingresado a un grupo. Ustedes le tienen que dar a aceptar. No le tengan miedo, no les va a cerrar la pantalla ni nada, solamente que dependiendo de su internet va a cargar rapidísimo o va a tardar un poquito. Pero el que ustedes le acepten esa notificación va a llevarlos a otra pequeña sala en donde van a estar algunos de ustedes. Padre, solamente indíqueme de cuántos haré el grupo, por favor. Padre David. Perdón, es que cerré mi micrófono. Que sean 5, de a 5 personas, por favor. Ok. Bueno, les acabo de compartir el archivo. Ya está cargando. Ustedes pueden revisar ahorita el chat en donde ya tienen el archivo de grupos. Lo pueden ir abriendo para tenerlo a la mano y darle lectura en lo que voy creando los grupos, por favor.
vamos a tener 40 minutos por indicaciones No, del padre David. nada más 30. 30 minutos, volvemos a las 8:05, por favor. Ok. Después de que termine la actividad de hermanos, se va a cerrar la sala y los va a regresar a esta sala general en donde estamos todos, por favor. Cualquier cosa, estamos aquí de soporte técnico y de comunicaciones para apoyarles en cualquier aspecto que ustedes necesiten, si tienen alguna duda sobre la sala o algo por el estilo. Bueno, en estos momentos les va a estar apareciendo la invitación para unirse a los grupos pequeños. Ustedes denle a aceptar y los va a estar redireccionando a una sala. Buenas noches a todos. Este es nuestro grupo, el grupo creo que 10. ¿Alguien de ustedes tiene el archivo? Tú no tienes el archivo, ¿no? Pueden prender sus micros, ahorita sí tienen la opción de Pues le dije que lo bajara. No, aún todavía no está en el chat. Ya lo bajaron en buenas noches, ya está en el chat. Okay. Estoy tratando de abrirlo. Yo ya lo tengo aquí en mi celular. Si quieren yo lo leo. Nada más nómbrese, por favor, un coordinador, que es el que va a dar la palabra. Coordinador de grupo, que es el que da la palabra para que no nos extendamos mucho, y un secretario, por favor. Y el secretario es el que va a mandar las respuestas a las preguntas, ya sea por WhatsApp. Si es coordinador, pues al grupo de coordinadores. Si es si no está dentro de este grupo, a su coordinador, y que el coordinador ya lo mande directamente al equipo de comunicaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere ser el moderador y alguien el secretario? Que se anime. Creo que no. Como siempre. A ver, como siempre. A ver, ¿qué les parece si yo soy moderadora y alguien más sea la secretaria? Lulú, ¿usted podría ser la secretaria? Lulú Flores. Bueno. ¿Sí? Ay, ok. Que ya me salí. ¿Mande? Creo que ya me salí. No, aquí está todavía. Ya. Les leo. Entonces yo soy moderadora, yo doy la palabra, para no extendernos tanto. Y los demás, Lulú secretaria ya va a escribir las respuestas a las preguntas que tenemos hasta abajo. Y empiezo. Dice, después de la caída del totalitarismo comunista y de otros muchos regímenes totalitarios y de seguridad nacional, asistimos hoy al predominio, no sin contrastes, del ideal democrático junto con una viva atención y preocupación por los derechos humanos. Pero precisamente por esto es necesario que los pueblos que están reformando sus ordenamientos den a la democracia un auténtico y sólido fundamento mediante el reconocimiento explícito de estos derechos. Ya lo tenemos, ¿no? Ya está bajado. Entre los principales hay que recordar el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre, después de haber sido concebido. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y del conocimiento de la verdad. El derecho
Mm. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y del conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos. El derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Ahora sí, la primera pregunta, Lulú, y para los que estamos aquí, dice, ¿qué te llamó la atención de este texto? ¿Qué te llamó la atención de este texto? ¿Alguien nos quiere compartir? Está abierto. Hola, buenas noches. Es que aquí somos tres en este. Ah, Tere, Neto, muy bien. Sí, somos tres. Bueno, a mí de lo que más ahorita me llamó la atención y me hizo ruido fue el derecho a crecer en una familia con valores morales, a que crezcas en tranquilidad, tomando en cuenta también como últimamente la cultura del divorcio, ¿no? O sea, si no nos entendemos, pues nos divorciamos, ¿no? O sea, te casas ya con la idea de que si no funciona, te divorcias. Y los hijos son víctimas de nuestro egoísmo, ¿no? Entonces, aquí de todo esto, bueno, el derecho a la vida ya lo sabemos, pero ahorita de lo que más me llamó la atención fue ese, ¿no? A veces no lo tomamos en cuenta como el derecho que tienen nuestros hijos a crecer en una familia. O sea, no es que yo sea mi derecho a ser libre porque ya no aguanto al marido o él ya no me aguanta a mí, sino tengo que pensar en los derechos de mis hijos. Y dice, el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Es esa, Así ¿verdad? es. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Tere. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención el derecho a la vida. Yo creo que por las situaciones que estamos viviendo ahorita, que lo de los abortos y todo eso, a mí me llama mucho la atención y me pega mucho eso, porque desde ahí vienen principalmente nuestros fundamentos para tener una familia estable. Muy bien, Gloria, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere platicar? ¿Qué le llamó la atención? Ana María, Marcos, Lulú. La unión, esa es la unión que hay entre la familia, debe de haber. Silvia, prende tu micro. Bueno, yo ya entré tarde, ya no tuve la oportunidad de ver las preguntas, pero sí el derecho a fundar una familia formándola con mucho respeto y de guiarlos con valores, con principios. Pues eso es lo que yo más o menos entendí de las dos últimas que dijiste. Ok, muy bien, Sil. ¿Quién más? Marcos, adelante. En la parte inicial habla de que de la democracia está reforzando sus ordenamientos de la democracia en un auténtico y solo fundamento. Entonces, pues creo que estamos muy cerca de vivir la experiencia de las elecciones. Y aquí nos dice de la democracia es auténtico y solo fundamento. Entonces, queremos vivir en familia, queremos estar bien y esto sí, pero también la familia grandotota que es el pueblo,
en toda la nación, debemos de participar, así como participamos activamente por el bien de nuestra familia, debemos participar activamente por el bien común de toda la sociedad, porque no es posible que se impongan cosas con mentiras o con cosas inexactas para detentar y pues, seguir en el poder. Entonces, creo que nosotros tenemos ese llamado muy fuerte a que sí busquemos la protección de nuestra familia, pero no nos encerremos dentro de la familia, sino busquemos que la sociedad esté fundada, podríamos decir, sobre los principios que acabamos de ver: dignidad de la persona, bien común, solidaridad, subsidiariedad, participación, ¿verdad? Con los valores de amor, justicia, verdad, libertad. Eso es lo que creo que también deberíamos de saber, que la protección se debe de dar desde la sociedad y no solamente en nuestra casa, porque nuestra casa pues es la célula fundamental, la familia, pero tiene que crecer y tiene que tener una armoniosa trabazón entre todos para que la sociedad que sirve para todos tenga esa funcionalidad para ayudarnos a crecer, ¿verdad? Muy bien, Marcos, muchas gracias. ¿Alguien más? Ana María, adelante. Sí. Bueno, no sé si Ana María que sigue. No, adelante. No, bueno, a mí me llamó la atención el derecho a la vida, porque ahorita estamos muy enfocados a lo que es el aborto. Es ahorita el tema, defender la vida. Y sí es cierto, debemos defender la vida de ese ser inocente, pero muchas veces estamos dejando pasar el derecho a la vida del anciano o del que tiene ciertas necesidades, está depresivo, no sé, que en muchos países ya se autorizó la eutanasia. Si ya no quiero vivir, me puedo matar. En algunos países se requiere asistencia, como dicen, asistencia médica, porque un doctor no te puede matar, pero sí te puede dar los medios para que te mates. Y en otros hasta te ayudan a que te mates. Okay. Entonces, esa defensa a la vida es de un rango muy amplio. Debe de respetarse en todas las etapas de la vida, no solamente cuando uno es productivo, es joven, necesario o tenemos alguna utilidad, muy sino bien, Neto. En términos generales. Gracias. A mí también me llamó mucho, al igual que Marcos, la atención lo de la democracia, porque somos libres de votar por quien queramos, partido rojo, verde, colorado, pero también tenemos el derecho a exigir que nos cumplan esas promesas, que vaya esas promesas y esa democracia sea para todos, no familias, no abortos, no todo lo que vaya también en contra de mi religión y en lo que creo, porque también tengo derecho a creer, tengo derecho a mi libertad religiosa, pero tampoco quiero que me la pisotee, ¿no? Entonces, también esa democracia creo que es un derecho, no solamente de los que hacen la política o a veces la desvirtúan. Vamos a la segunda pregunta. ¿Consideras que el Estado mexicano garantiza el cumplimiento de todos estos derechos? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Y por qué? Acuérdense que nos quedan 15 minutos casi y tenemos otras 3 preguntas, así que nada más díganme. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Va de nuevo? Sí, porfis. ¿Consideras que el Estado mexicano garantiza el cumplimiento de todos estos derechos? ¿Cuáles sí? Ninguno. ¿Cuáles no? No te los garantizo. ¿Y por qué? Seamos breves para que nos alcancen las otras 3 preguntas. Adelante, Marcos. Yo creo que no los garantiza, es más, va en contra,
porque ya es una política de Estado, la eutanasia, como decía, del aborto, y tienen el descaro de decir que hasta las 14 semanas, o sea, ya más de 3 meses, o sea, cuando el bebé está plenamente formado, dicen que todavía se puede asesinar al bebé. Entonces, dicen que por sus frutos los conoceréis, es el criterio de discernimiento de la iglesia, pues el fruto que está dando este gobierno es pésimo. Y en la democracia debemos de buscar el bien. Entonces creo que está muy claro para decir que no cumple con los derechos, porque, bueno, ya así rápido para que pueda más gente hablar. Ok, gracias Marcos. ¿Quién más? No los garantiza yo, Gloria, no los garantiza. Especialmente como dijo Marco, lo de la eutanasia y lo del sobre el aborto. Muy bien, entonces Gloria. no, siento que no garantiza los derechos. Muchas gracias. Yo pienso que en ninguna de las cosas que prometen, yo pienso que en ninguna de las cosas que prometen las respetan. Es para su conveniencia decir voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a los ancianos, voy a esto, y a la mera hora cuando estoy adentro, ¿te conocí? No te conozco. Muchas gracias. ¿Quién más? Pues yo también digo que no los garantiza, no solamente no los garantiza, sino que desgraciadamente hay leyes en contra de, hay leyes tomando, por ejemplo, el divorcio. Yo tomando, o sea, lo que a mí me llama más la atención, ¿no? El divorcio es una ley que va en contra a la formación de una familia. Y es lo que aquí lo que decía, no, sí y no, ¿por qué no? Pues yo creo que ahorita desgraciadamente, pues aparentemente, y eso aparentemente te están reconociendo el derecho a votar. Y digo aparentemente porque ahí a lo mejor nos falta más cultura a nosotros de concientizarnos y hacerlo, ¿no? O sea, ese sí aparentemente ya está, ¿no? Pero en cuanto a los demás, existen leyes en contra de esos derechos. Muy bien, Tere, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, Ana María. Perdón. Yo creo que es importante considerar la parte en que muchas veces nosotros tenemos libre albedrío en la situación, por decirlo, yo quiero abortar, yo quiero divorciarme, yo quiero, no quiero formar una familia ahora sí con la bendición de Dios. Yo creo que también es parte de nosotros como sociedad el que el gobierno esté sobre nosotros porque hacemos cosas que no van con lo que está visto por los ojos de Dios. O sea, nosotros mismos y dentro de nuestra familia estamos mal, ¿sí? Educamos mal. ¿Por qué hay tantas mujeres que hacen los abortos? Nada más, perdón, Anita, pero nada más contéstame. ¿Consideras que el Estado garantiza el cumplimiento de estos derechos? ¿Sí o no? Pues no. Ok, gracias. Sí. Ok. Sí. Nada más es sí o no. Ajá, ¿sí okay. O no? ¿Y cuáles? Ajá. A ver, Gil. Definitivamente no, y pues lo estamos viviendo desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio también. O sea, no. No garantiza. Gracias. ¿Y alguien más? No, porque se acaba. Pues yo también creo que no, porque al contrario, con estas nuevas leyes que acaban de aprobar, sin consultarnos, sin preguntarle a los demás, creo que ahí se está pisoteando nuestros derechos humanos y nuestro derecho a decidir, ¿no? Al decir, sí me gusta, no me gusta, sí lo quiero y no lo quiero y por qué. Yo creo que ahí no están respetando nuestros derechos, ni nuestra manera de pensar, ni libertad religiosa, ¿no? En lo que yo creo. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué podemos hacer? La tercera, Eli. No, perdón. Es que tiene el 4, perdón, pero es la tercera. Perdón. ¿Qué podemos hacer desde la familia para que todas las personas respetemos estos derechos fundamentales? Va de nuevo. ¿Qué podemos hacer desde la familia
para que todas las personas respetemos estos derechos fundamentales? ¿Los escucho? Educar con valores. Muy bien. ¿Quién más? Educar, igual, educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muy bien, Anita, gracias. Marcos. Yo creo que va en dos sentidos, sí, hacia adentro de nuestra familia es educarlos en el amor, en el uso de la libertad, pero eso también se tiene que ver reflejado con una congruencia de nosotros que también buscamos el bien afuera, en la sociedad, que no somos una familia aislada, sino estamos sumergidos en una sociedad. Así es que tienes que demostrar esos valores en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en donde sea. O sea, no podemos nada más restringirnos al ámbito familiar, sino ver más bien como toda la iglesia es nuestra gran familia y en todas ellas tenemos que trabajar. Gracias, Marcos. ¿Quién más? A ver, ¿Yo? sí, adelante. Pues dar testimonio con nuestra propia vida, ¿no? Eso nada más. Dar testimonio con nuestra vida. Gracias, Sil. Adelante, Sandy. Hola, bueno, yo pienso que son dos cosas. Aunado a lo que dijo Marco, es testimoniar la vida, ¿no? Pero también es algo bien importante que debemos enseñar a nuestros hijos, algo que hablaban del libre albedrío basado en los principios y valores cristianos, pero sobre todo también esa hambre de conocer, de informarnos y de formarnos, porque si no, no tenemos esas bases teológicas y esas bases de la doctrina del amor de Dios que podamos expresar ante la sociedad. Simplemente nos volvemos fanáticos, pero no defensores de la fe en estricto sentido. Entonces yo creo que también eso es bien importante, formación e información. Recuerden que nosotros como servidores, como bautizados, tenemos la obligación de anunciar y denunciar aquello que no nos parece. Y yo creo que como opina la mayoría, La próxima vez que tengamos la reunión de queridos, se forman. Por eso decimos que la familia es la base de la sociedad. se va a decir denuncio, es mi derecho. Tere, se escucha su micro. Perdón. Y entonces, por eso decimos que la familia es la base de la sociedad y cada familia es una iglesia doméstica y desde ahí tenemos que empezar a formar, pienso yo. ¿Alguien más? Bueno, voy a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer como parroquia para promover una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer como parroquia para promover una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestras comunidades? Bueno, yo diría que informarnos más sobre nuestra realidad, porque a veces nada más nos ocupamos de nuestro apostolado y nada más nos encerramos en ese mini mundito en donde, bueno, yo ya hago mi servicio hasta ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay que informarnos más de la realidad de nuestra comunidad, detectar los problemas que hay, es un compromiso, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Las familias que a lo mejor han sido ahorita muy golpeadas no solamente por pérdidas de algún miembro de la familia, sino por pérdida de trabajo, ¿no? No ir más allá de entregar la despensita o cosas así, ¿no? Sino realmente a lo mejor hasta poder hacer, pues no sé, ese equipo de trabajo en donde a lo mejor uno le dé trabajo al otro, ¿no? En donde tengamos mayor información sobre los que vamos a una parroquia, porque a veces nada más nos conocemos por el nombre, pero no sabemos ni a qué nos dedicamos ni qué hacemos. O sea, yo creo que es eso, nos falta mucha información del semejante y mayor compromiso y solidaridad con él. Muy bien, Tere, muchas gracias. ¿Quién más? Yo creo que también es educar y ser partícipes de todo de la problemática que pueda haber en nuestro entorno en la parroquia, no nada más, como dice la compañera, abocarnos a lo que es nuestro ministerio y olvidarnos de los demás. Muy bien, Anita, gracias. Adelante, Marcos. Recordemos que la palabra dice, la fe actúa por la caridad. Entonces no podemos quedarnos quietos y me agradó mucho el comentario
debemos ser realmente solidarios con los hermanos que están sufriendo. Y por ejemplo, no queremos abortos, pero esas niñas a veces están muy sueltas y no hay quien les eche la mano para que las oriente. Entonces, antes de decir, ay, no abortes, eso y lo otro, mejor prevente y tú tienes un destino hermoso, maravilloso, pero no lo puedes apresurar, no lo puedes quemar. Está muy bien para pláticas como prematrimoniales, para que los niños no Pues hagan primero cosas así. como novios O sea, y luego como matrimonios. pues sí, o sea, nosotros dimos pláticas prematrimoniales, pero decíamos, necesitamos una prematrimonial para que podamos hacerlo, ¿no? O sea, en el campo de la caridad es muy grande y pues aquí lo que yo pediría es un poco más de entrega al apostolado así en general de la parroquia, porque siempre hacen falta muchas manos y muchos corazones para hacer el trabajo. Muy bien. ¿Quién más? Yo informarnos más sobre lo que está pasando en nuestros alrededores, sobre todo en nuestra comunidad y en los lugares donde vivimos, y ayudar, como dijo Marco, involucrarnos más con esas personas que muchas veces la mujer aborta porque, como dice Marcos, no tiene quien la escuche, quien le diga, tú puedes salir adelante, no eres ni la primera ni la única. Entonces, ayudar e informarnos. Muy bien. Por último, alguien breve nada más, Salvaci. Pues yo prepararme, así que prepararme espiritualmente y estar consciente de mi responsabilidad con el hermano, también consciente de mi deber como bautizado. Muy bien. Vamos a la última porque nos quedan 3 minutos. ¿A qué te comprometes personalmente para respetar los derechos fundamentales de las personas? ¿A qué te comprometes personalmente para respetar los derechos fundamentales de las personas? En el ensayo nos decía el padre José David, y lo repito, me comprometo a leer los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, porque no la conozco y no sé a qué tengo derecho y cuáles son mis obligaciones. Para poder ayudar a los demás necesito conocer mis derechos, hacerlos cumplir y cumplirlos con mi prójimo. ¿Alguien más? Respetar. Respetar, ¿quién más? Adelante, Sandy. Bueno, Sandy, yo me comprometo a ser mejor profesionista, informarme y sobre todo incidir dentro de las estructuras sociales en las que yo pueda interferir, conociendo el amor de Dios de gente, pero también teniendo una formación integral. A eso me comprometo, a formarme una fe activa. Gracias, Andy. Yo diría que yo me comprometo a conocerlos por un lado, pero a vivirlos y ponerlos en práctica, porque si nomás me limito a conocerlos, pues ya se quedó en lo mismo. Entonces, conocerlos y vivirlos, ponerlos en práctica. Muy bien, adelante, Marcos. El Papa Pablo VI dijo que la expresión mínima de la caridad es la justicia. Yo me comprometo en lo personal a ser justo, a dar el trabajo a las gentes cuando pueda hacerlo y tratar de ayudarles, porque alguien dice primero los pobres, pero no les da trabajo. Y la iglesia dice que el trabajo dignifica porque es la forma de sostener su familia y toda su realización. Entonces no nos dejemos engañar, tenemos que aplicar la justicia para que de esa manera Dios, que es nuestro Padre, nos da a todos, podamos repartir con equidad lo mejor posible los bienes que Él nos da, compartirlos con todos los hermanos, porque es una vergüenza que pocos tengan mucho y la grande mayoría tenga muy, pero muy poco. Gracias, Marcos. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo me comprometo a apoyar a toda esa gente que
recurra a mí, ¿no? Que pida apoyo en algo, en lo que necesiten. Yo creo que Dios nos da mucho y podemos compartir de lo que tenemos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, les va... A ser justo, yo me comprometo a ser justo y solidario. Se acabó la hora. Muy bien. Le salió un letrerito que dice salir de la sala de grupos reducidos. Denle clip, Lulú, esperamos ahorita indicaciones donde vas a mandar nuestras respuestas. Ok. Muchas gracias a todos y volvemos a la sala general. Okay. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. O sácame la foto tú, me la reenvías al WhatsApp y yo la reenvío. Siempre cuando el coordinador en tu cel. Vamos a silenciar todos los micrófonos. Gracias. Apaguen audios, apaguen audios. Hermanos, se han cerrado los micrófonos. En unos momentos el padre David ya comenzará a hablar para poder continuar con la exposición. Muchas gracias. Si alguien de San Sebastián fue secretario, por favor, quiero que intervenga y nos digan qué equipo estuvo y nos comparta sus respuestas. ¿Alguien de San Sebastián? ¿Nadie de San Sebastián fue secretario? Bueno, cambiamos de canal. ¿Alguien de Nuestra Señora de Fátima fue secretario? Hermanos, por favor, escríbanlo en el chat, ya que todos los micrófonos están silenciados y para que no los abran al mismo tiempo. Entonces, si han sido los responsables de las parroquias, como el padre lo está diciendo, escríbanlo en el chat para poderles activar su micro. Ahí está ya. A ver, Jorge y Gaby, díganos de qué parroquia son y compártanos sus respuestas. Nada más lo que tengan escrito, por favor. A ver, Jorge y Gaby. Activar el audio. Buenas tardes, padre. ¿Qué te llamó la atención de este texto? Bueno, algunos de los hermanos dijeron el derecho a fundar libremente a la familia, acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de su sexualidad, es lo que más les movió a mis hermanos en este equipo. ¿Consideras que el Estado mexicano garantiza el cumplimiento de todos los derechos? Y pues no todos los garantizan, simplemente el derecho a la vida no lo están garantizando. El derecho a que los hijos crezcan bajo el corazón de la madre tampoco, puesto que las madres últimamente pues se van al trabajo, tienen que hacer otras cosas, otras responsabilidades. El derecho a vivir en una familia unida pues es como un derecho nada más, pero no se toma muy en cuenta. Derecho a desarrollar la inteligencia, en muchas familias no se logra bien a bien. El derecho al trabajo para valorar los bienes, pues simplemente ahora, ¿no? Que estamos en esta pandemia, hay muchas personas sin trabajo y pues a otros, por ejemplo, les redujeron el sueldo, ¿no? A la mitad. Ese derecho pues se ha perdido. Y cada quien adopta sus necesidades, los derechos o hace una forma propia de los derechos. ¿Qué podemos hacer desde la familia para que todos respetemos pues con el ejemplo de respeto, amar a los hijos por igual, fomentar el diálogo, detectar a tiempo las corrientes ideológicas, estudiando y informarnos para dialogar con nuestros hijos a tiempo? ¿Qué podemos hacer como parroquia para promover una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestras comunidades? Pues la unión, dicen que la unión de los movimientos
podía ser una forma de promover esta cultura. ¿A qué te comprometes personalmente para respetar? No me acuerdo cómo era la última pregunta. El respeto se comienza en la familia, nos debemos de cuidar, debemos de ponernos como ejemplo, son algunas de las cosas que comentaron mis hermanos. Gracias. Gracias, Jorge y Gaby. ¿Hay alguien de la Rectoría de la Sagrada Familia que haya sido coordinador, que quisiera compartirnos? ¿Alguien que haya sido secretario? Nadie dice yo, ¿verdad? Bueno, vámonos del otro lado de Toyocan. ¿Hay alguien de la parroquia de San Martín de Porres que haya sido coordinador de un grupo? ¿Tampoco? Bueno, vámonos más para acá. ¿Hay alguien de la Rectoría del Espíritu Santo de San Juditas que haya sido coordinador de un grupo que quiera compartir? Tampoco. ¿Hay alguien de Santa María de las Rosas que haya sido coordinador que quiera compartir? ¿Gaby? A ver, Gaby, si abren el micrófono de Gaby Lid SMR, le abren su micrófono, por favor. Recuerden que allí abajo tienen el emoji, ahí pueden activar la manita. A ver, Gaby, por favor. Claro que sí, padre, gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros, bueno, entre todos llegamos a comentar que los temas que más nos llamó la atención de este texto fue cómo los hijos están debajo del corazón de su madre, cómo en todo tiempo, pues las mamás tenemos que estar vigilantes de nuestros hijos. También el hecho de vivir con dignidad humana y con valores, practicando. Que vivir con dignidad humana y en valores tendremos una mayor unidad entre todos y por lo tanto pues una mejor convivencia y comunicación. En la segunda pregunta llegamos a la conclusión de que no en su totalidad el Estado mexicano defiende o de alguna manera propicia pues esta libertad de nuestros derechos y principalmente en el tema del ambiente moral, de la formación moral dentro del hogar, así como en la sexualidad, no vemos como que sea muy respetado pues desde nuestro punto de vista. Con la tercera pregunta, dice que cómo es que podemos hacer desde la familia para que estos valores pues, puedan llevarse a cabo, es enseñar a nuestros hijos a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos cada día, practicar los valores desde casa, que es la iglesia doméstica, es donde pues principalmente nos formamos como seres humanos y en apoyo con nuestra parroquia, con nuestra iglesia. Y bueno, que la familia doméstica es el principio de toda educación y formación. Digamos que es la base y de cómo todo ese desarrollo lleva a que el ser humano, nuestros hijos y todos podamos desarrollarnos integralmente. La pregunta 4, ¿qué podemos hacer como parroquia? Es mostrar a las personas bueno, crear como algunas como pláticas que se puedan llevar a cabo después de cada misa para poder poner en práctica estos valores. Puede ser ya sea el mismo sacerdote de la parroquia o bien grupos que puedan dedicarse a promover cómo podemos practicarlos dentro de la familia o de la propia iglesia. Y también utilizando todo lo que son las plataformas digitales, porque pues estamos en un mundo cada vez más digitalizado y hacer uso de estas herramientas para que se pueda compartir toda esta información, así como toda la información que recibimos nosotros a través de estos grupos y llevarlos a nuestras propias familias. Y la última, ¿a qué te comprometes? Y pues prácticamente sería a ser más honesto, seguir educando en nuestros propios hogares los valores y poner pues en práctica los mismos, respetando a los demás, llevando a cabo la honestidad
y la libertad también para todos nuestros semejantes. Sería eso, padre. Muchas gracias, Gaby. Alice, ¿a quién le damos la palabra? Nadie te la ha solicitado. Primero me está solicitando la palabra Alma Rosa de la Rectoría de la Sagrada Familia. A Después ver. de ella sería Ofe de la Rectoría de San Simón y Judas. Ok. Hoy Ali les va dando. Entonces, Alma Rosa, si nos hace el favor de compartir. Sí, lo de nosotros fue más cortito porque ya nos integramos más tarde. Bueno, decidimos entre todos que la libertad a vivir nuestra propia vida, apegada a las enseñanzas del Evangelio, el derecho a la vida desde la concepción, enseñar a nuestros hijos a salir adelante, respetando las normas de Dios, apegándonos mucho a la Iglesia, el derecho a tomar las decisiones y tener el conocimiento de nuestro derecho, de la libertad religiosa, en base a los derechos humanos. No, actualmente, bueno, pusieron unos hermanos, actualmente vivimos una laicidad no solo de nuestras autoridades. Reunirnos en comunidad con nuestro párroco para ver las propuestas de cada quien, cómo está su situación de cada quien y que ellos nos dirijan conforme a la sabiduría de Dios, porque pues ellos tienen, bueno, sí, ellos están siempre con el Señor. Respetar la dignidad de las personas, su forma de ser, guiar a la gente con el respeto y a todas las personas. Conocer la actuación de las personas, el porqué de su situación y resolverlo con nuestros párrocos. Eso es todo, padre. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Alice? Ofe de la Rectoría de Santos San Simón y Judas, Tadeo. A ver, Ofe. Sí, buenas noches. En nuestro grupo se mencionó que no se sienten respetados esos derechos. La familia unida a partir del divorcio en que se están prestando a los hijos, pues ya no se puede vivir en esa unión. La hermana, que es estudiante de Derecho, nos habló de que sí hay cierto respeto de esos derechos, dado que México participa en tratados internacionales, pero también está el que la sociedad está pidiendo cambios en ciertos aspectos y por eso los gobiernos están modificando ciertas leyes. La pregunta 4 se fue en el sentido de que las familias debemos tener valor de denunciar ciertos aspectos y de exigir ciertos derechos. Se hablaron del derecho a conservar la natalidad, a una educación y a la libertad de religión. Y desde la familia se pueden impulsar hacia el resto de la sociedad. También se coincidió con otros grupos de que se debe de enseñar desde el ejemplo y también coincidió el grupo en que hay que seguirnos preparando como con estos cursos. Y quiero resaltar una frase de la hermana Amparo del Perpetuo Socorro, que dijo que nuestra acción está sustentada en una doctrina de nuestra iglesia que va para 2000 años, y que acercarnos a la iglesia y estar bien preparados, dando ese ejemplo, va a ser como esa piedrita que se lanza al agua y que empieza a expandir ondas, que finalmente que más que decir, hay que hacer, y ese es el compromiso personal que se mencionó. Gracias. Ahora sería Oneida, por favor. Y José Manuel. Sí, gracias. Oneida y José Manuel, de Sagrado Corazón. Sí, gracias. Sobre la pregunta de qué te llamó la atención de este texto, es el reconocimiento al derecho a la vida, el que no conocía los derechos humanos, dijo una de nuestras hermanas, el derecho a lo que produce la tierra y que hemos dejado de trabajar. Sobre qué consideras que el Estado mexicano garantiza el cumplimiento de estos derechos. No, porque la aprobación de la ley del aborto
el Estado ha permitido la violación de estos derechos, el Estado está utilizando, perdón, el Estado ha aprobado el uso de drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el que estas personas puedan adoptar personas, por lo cual están atacando estos derechos humanos. El punto 4, ¿qué podemos hacer desde la familia para que todas las personas respetemos estos derechos fundamentales? Fomentar los valores de respeto, la dignidad del derecho, el respeto a sí mismo, el educar desde la fe de la ley de Dios. Y ahí hubo un comentario que también nos llamó mucho la atención, que los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes que han estado aprobado el gobierno del Estado, el gobierno más bien, lejos de estar promoviendo los derechos humanos, están atacando nuestro derecho a educar a nuestros hijos. Y sobre qué podemos hacer como parroquia para promover una cultura de derechos humanos, formar grupos para poder conocer los derechos y promoverlos para fortalecer a la familia. Y la última pregunta, ¿qué te comprometes personalmente? Lo que ya han dicho, a educar con el ejemplo. Gracias. Gracias. Entonces, después de la siguiente intervención, voy a intervenir yo, por favor, Alice. Bueno, ahora sería Gela Sámano. En respecto a la primera pregunta, pusimos qué nos llamó la atención, pues el derecho a la vida, sobre todo, porque ahorita pues está siendo muy atacada. El derecho a tener una familia unida en un ambiente moral, porque también está queriendo ser manipulada y cambiando toda la estructura familiar. ¿Consideramos que el Estado mexicano garantiza el cumplimiento de todos los derechos? Pues no, precisamente el derecho a la vida está siendo muy marcado. El derecho a participar en el trabajo, pues está relativamente, sí se permite trabajar en lo que uno decida, aunque ahorita, como decía Gaby, por la cuestión de la pandemia está habiendo muchos problemas en ese aspecto. Sin embargo, hasta ahorita el Estado no se ha metido como para limitarnos dónde y cuándo trabajar en donde queramos. Otros de los derechos que todavía tenemos, pero están ya muy en un hilito, es el derecho a la fundación de una familia y un matrimonio de un hombre y una mujer, el de escoger y educar a nuestros hijos haciendo nosotros a que conozcan el uso de la sexualidad. También ya está siendo manipulado desde las escuelas, desde los jardines de niños. Hasta el momento se tiene el Estado mexicano, pero nos está atacando mucho en todos estos derechos que tenemos como familia. ¿Qué podemos hacer dentro de la familia para que todas las personas respeten estos derechos fundamentales? Pues en principio pensamos que unirnos como familias cristianas para hacer una fuerza fuerte, ¿no? Ya sabemos que ya hay unión de familias, pero que sea más a lo mejor a nivel parroquial, a nivel de canal, que nos unamos para hacernos fuertes. Informarnos de muchos documentos que ustedes como sacerdotes nos han ido poniendo a la luz, que algunas veces en algunos cursos los leemos el número que ustedes nos sugieren, pero nuevamente, como dice Padre David, los volvemos a guardar y a dejar ahí en su lugarcito, y necesitamos documentarnos más. Tenemos también que evangelizar a las familias. Sobre todo veíamos los problemas de las familias que ahorita los hijos están al cargo de los abuelitos, porque pues muchas mamás se van a trabajar, y creo que aquí cambian un poquito lo que es pues lo principal, ¿no? No es el dinero, no es tener más dinero como familia, sino es dedicarnos a que nuestras familias sean unas familias fundadas en la familia que los protege, que los cuida, porque es muy fácil
descuidar nuestro principal trabajo como familias, como mamás, en cuidar a los hijos. Y también inculcar mucho los valores, porque decía también otra de nuestras compañeras, que si nosotros inculcamos valores a los hijos, estos hijos, aunque de repente el ambiente escolar, el ambiente social, los puedan manipular un poco, al fin y al cabo volverán a retornar a los valores familiares. ¿Qué podemos hacer como parroquia para prepararnos con respecto a los derechos humanos? Pues seguir preparándonos con los cursos como ustedes gentilmente nos están dando y nos ayudan a crecer como seres humanos que tenemos ya más conocimiento para ir conociendo más a fondo los documentos que nos sirven para este desarrollo. Y prepararnos más para poder también así compartir con otras familias. Y por último, como personas, también nos estamos comprometiendo a la preparación para poder leer y responder a todas estas cuestiones que se nos están viniendo tan fuertemente, para ser fuertes y aparte con conocimiento. Es todo, gracias. Muchas gracias. Bien, pues tenemos que terminar, podríamos pasarnos aquí platicando muy a gusto, podríamos traer un cafecito, a lo mejor una conchita o una manteconcha y seguirle, pero tenemos que terminar. Miren, les van a compartir las presentaciones para que ustedes puedan repasar. También les voy a mandar la mitad de este folleto que tengo aquí. Hace unos años al padre Emilio Segura, licenciado Gerardo y un servidor, y a Monseñor Medina Pech nos invitaron a participar en un seminario sobre la libertad religiosa. Es un curso que dio, un seminario que dio la Fundación en Promoción de la Familia y la Libertad AC, y trató acerca de los derechos humanos. Entonces hay un material que les puede ampliar su visión. Me llamó mucho la atención que en uno de los equipos lo que decía OFE, decía que un estudiante de Derecho hizo unas aportaciones que es necesario tomar en cuenta. ¿Cuál es el enfoque, la manera de entender los derechos humanos en la actualidad? No podemos ignorarla. Si nosotros a través de este documento le echamos una leidita, vamos a entender por qué pasa lo que pasa en cuestión de los derechos humanos. Pero hay algo muy importante, que ya tenemos la clave. ¿Dónde podemos conocer la visión de la Iglesia de los derechos humanos? En la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde está su fuente? En la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en general, el magisterio latinoamericano, en las orientaciones que nos da nuestro obispo. Entonces, tenemos que conocerlas y profundizarlas. Les voy a tomar 5 minutos más. Discúlpenme. En el año de la familia, es necesario, por eso venía la pregunta de la familia. Pregúntenles, pídanles a sus párrocos, ¿verdad? ¿Por qué no estudiamos algunos temas de los derechos que tienen que ver con la familia? Vamos a reflexionarlos, vamos a estudiarlos. Porque de repente, pues las personas, pues tienen una visión diferente a la nuestra porque desconocemos nuestra fe. Entonces, este es un tema que se puede hacer. Hay un taller que a propósito de la jornada electoral se puede realizar. Se llama Transformemos nuestro entorno y uno de los temas es leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poder preguntarnos cuáles derechos no estamos viviendo o no están siendo bien tutelados por el Estado. Y entonces nos vamos dando cuenta un poquito más de la realidad. Entonces, les voy a mandar la mitad del documento. Está de una manera muy didáctica, muy clara. Si alguien quiere el documento completo, bueno, le voy a pedir a alguien que lo escanee para tenerlo. Ya si alguien lo solicita al equipo, pues lo puedan hacer. Decía que les pedía 5 minutitos más
Voy a terminar con una lectura. Bueno, encontré un libro, por ahí tengo entre mis libros un libro que hicieron unos especialistas de la Universidad Pontificia de México que se llama Biblia y Derechos Humanos, se los recomiendo. Y también este sencillo manual que se llama Los Derechos Humanos en la Historia de la Salvación, por un teólogo de la Arquidiócesis de México, el doctor, el sacerdote José de Jesús Herrera Aceves. Y aquí tiene una bonita lectura, esa también se las puedo mandar hoy, ¿verdad? Y yo quiero que la escuchemos en este contexto de la Cuaresma, y después vamos a hacer una oración que está en el documento Fratelli Tutti, donde el Papa pide pues que todos podamos vivir en todo el mundo el respeto a la dignidad de las personas. Esta paginita se llama Un reo defensor de sus derechos y de todos los hombres. El reo estaba de pie frente al tribunal. Los presidentes del tribunal habían de ganarle porque el reo era un subversivo que soliviantaba al pueblo y ponía en peligro la estabilidad política de la nación. El reo, con firme tranquilidad, oía la multitud de acusaciones de falsos testigos, unos que proferían testimonios falsos y otros que interpretaban falsamente palabras que le atribuían. Los testigos se contradecían entre sí. El presidente del tribunal preguntó al reo sobre sus enseñanzas. El reo le contestó: he hablado siempre en público, abiertamente. Pregunta a quienes me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Entonces un guardia le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al presidente? Y el reo tranquilamente respondió: si he hablado mal, demuéstralo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? El reo se llamaba Jesús de Nazaret. Este acontecimiento muestra que Jesús de Nazaret defiende sus derechos de reo ante las autoridades que lo juzgan. Jesús ante el Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos, había respondido correcta y respetuosamente al pontífice, presidente del tribunal. El guardia no tenía derecho a pegarle por la respuesta. La represión del guardia contra el reo atenta contra los derechos de Jesús como reo. Aunque fuera un malhechor, tiene derechos. Debe ser respetado en su persona. Mientras no sea condenado justamente, tiene derecho a no ser maltratado. La trascendencia de este juicio nos hace ver la trascendencia de los derechos del hombre frente a los abusos del poder, frente a la prepotencia de los poderosos, aunque estén revestidos de autoridad. La autoridad tiene que dirigirse con límites. El por qué me pega resuena como un eco que señala la injusticia. Siempre que la fuerza, la violencia, disfrazada de razón de Estado, viola los derechos de los débiles. Este acontecimiento también manifiesta que Jesús era sensible a los derechos que él defendió, de los pobres, de los rechazados sociales, de los marginados en la sociedad judía de su tiempo. Jesús en efecto afirma como válidos los derechos del hombre, concretamente los derechos de los hombres, de los marginados sociales en el mundo de la sociedad judía, como eran los pecadores, los publicanos, los leprosos, la mujer y los niños. Con ellos se hace solidario con los rechazados en la sociedad judía de su tiempo. Y termino con esta pequeña oración que nos propone el Papa Francisco. Déjenme ver si la veo aquí. Creo que es esta. Oración al Creador. Así termina el Papa su documento Fratelli Tutti en el numeral 287. Señor y Padre de la humanidad, que creaste todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar los lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y ahora, si me lo permiten, les voy a dar la bendición y que tengan todos bonita noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Que tengan bonita noche. Dios los cuide a todos.